El grupo propietario de los Giants acaba de sorprender a la NFL con una importante reestructuración interna que dejó atónitos a los ejecutivos rivales después de que un memorando de la liga aprobara, según se informa, la transferencia de la participación multimillonaria de la familia Tisch. El poder dentro de la franquicia está cambiando rápidamente, pero el verdadero giro, el último anuncio, ni siquiera la NFL lo vio venir. El copropietario de los New York Giants, Steve Tisch, está solicitando que su participación en la propiedad del equipo sea transferida a sus hijos. Y junto con sus hermanos, Jonathan y Lori Tisch, los tres notificaron a los directivos de la NFL y a los presidentes de los clubes su intención de trasladar aproximadamente el 23,1% de sus intereses restantes en el equipo a fideicomisos, separados para sus hijos. El memorando de la familia Tisch lo expresó claramente: después de las transacciones, los vendedores ya no tendrán ninguna participación en el club. Esa es una frase que merece ser reflexionada. Una de las dos familias que ha sido copropietaria de los New York Giants durante más de 3 décadas desaparece de los roles de propiedad. El memorando, fechado el 11 de marzo de 2026, indicaba que los Tisch estaban transfiriendo la totalidad de sus intereses restantes, que sumaban el 23,1% del club, y que ese 23,1% era la cantidad restante de la participación accionaria que Steve, Jonathan y Laurie poseían directamente en el club. Los tres hermanos habían estado transfiriendo gradualmente la propiedad a sus respectivos hijos desde 2023 y 2024, según el memorando, pero esta era la pieza final, la ruptura definitiva con la propiedad directa, y ocurrió justo en medio de uno de los mayores escándalos que la franquicia había enfrentado jamás. Una fuente familiarizada con el asunto declaró a CNN: esta transacción forma parte de una planificación patrimonial que ha estado en marcha durante 3 o 4 años y no tiene nada que ver con ninguna otra cosa, y el papel de todos sigue siendo el mismo. Esa fue la versión oficial, pero el momento contaba una historia completamente distinta. La medida siguió a un renovado escrutinio sobre las comunicaciones pasadas de Steve Tisch con Jeffrey Epstein, que habían salido a la luz en archivos recientemente publicados por el Departamento de Justicia. Los archivos se habían hecho públicos apenas 6 semanas antes de ese memorando, y la presión de los aficionados, de los medios de comunicación y del interior de la propia liga había ido aumentando cada día desde entonces. La NFL ya había declarado que investigaría a Steve Tisch y su relación con Jeffrey Epstein después de que su nombre apareciera más de 400 veces en los archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Piensen en esa cifra, más de 400 veces. No se trataba de una mención pasajera. No era alguien atrapado en una conexión periférica. El nombre de Steve Tisch estaba entrelazado en los archivos de Epstein de una manera que exigía una explicación. Y la explicación que dio al público generó más preguntas de las que respondió. En última instancia, la NFL no mostró ningún interés en tomar medidas contra Steve Tisch. Desde la perspectiva de la liga, la transferencia de su participación en la propiedad aparentemente cerró la cuestión de si sus vínculos con Jeffrey Epstein requerían alguna acción. Pero Tisch siguió vinculado al equipo más allá de ostentar un título, presidente de la junta directiva, que podía o no conllevar algún poder real. Estaba presente. Estaba presente en la sala del draft, en primera fila. Entonces, ¿qué decían exactamente esos archivos de Epstein? ¿Qué fue lo que convirtió a un copropietario de una de las franquicias más emblemáticas de la NFL en un nombre que aparecía cientos de veces en una publicación de documentos federales relacionada con uno de los delincuentes sexuales más repudiados de la historia estadounidense? Para entenderlo, tenemos que retroceder al 30 de enero de 2026. El día en que se publicaron los archivos. El copropietario de los New York Giants, Steve Tisch, había intercambiado repetidamente correos electrónicos con Jeffrey Epstein en los que los hombres hablaban sobre distintas mujeres. Los correos electrónicos estaban entre los más de 3 millones de documentos que el Departamento de Justicia publicó en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein,
que el Congreso había aprobado en noviembre de 2025, el Departamento de Justicia dejó claro que la inclusión de una persona en los documentos no indica por sí sola una conducta delictiva. Ese es un hecho importante y será relevante más adelante en esta historia. Pero lo que revelaron los documentos seguía siendo suficiente para desatar una tormenta mediática en torno a una de las figuras de propiedad más reconocibles de la NFL. Hay 3 periodos principales de comunicación entre Tisch y Epstein descubiertos en la publicación del DOJ. Abarcan varios meses de 2013 y la naturaleza de esas conversaciones, el contenido, el tono, el intercambio mutuo es lo que convirtió esto de una nota al pie en una crisis en toda regla. Las comunicaciones, que ocurrieron principalmente en 2013 después de una reunión durante un desayuno en abril, se centraron casi exclusivamente en que Epstein facilitara presentaciones con mujeres de su red. En un intercambio de correos electrónicos, Tisch pidió detalles sobre una mujer que había almorzado con él después de conocerla en la casa de Epstein. La llamó una chica muy dulce. Epstein respondió que la mujer tenía un trasero de hojalata y era todo un personaje, añadiendo que conseguiría toda la información sobre ella. Los intercambios continuaron durante meses. En uno de ellos, Epstein describió a una mujer como exótica, señalando que hablaba principalmente francés. Tisch respondió preguntando, ¿trabajadora sexual? Epstein respondió, nunca. En otro intercambio, Tisch preguntó, ¿está mi regalo en NYC? Epstein respondió, sí. Tisch volvió a escribir a la mañana siguiente preguntando, ¿puedo conseguir que mi sorpresa me lleve a almorzar mañana? En varios intercambios de correos electrónicos, Epstein y Tisch discuten si las mujeres eran profesionales o civiles o trabajadoras sexuales. Epstein enviaba descripciones de los antecedentes, la apariencia y la personalidad de las mujeres y, en algunos casos, hacía seguimiento con informes sobre esas reuniones. Tisch respondió a varios de esos mensajes. Esos informes de seguimiento son quizá el detalle más impactante de toda la publicación de archivos. Epstein envió mensajes ofreciendo comentarios detallados después de que las reuniones hubieran tenido lugar. En uno de esos seguimientos, Epstein escribió que Tisch lo había hecho muy bien, añadiendo que la mujer estaba un poco asustada por la diferencia de edad y aconsejándole que fuera despacio. Epstein también hizo referencia a intentar influir para que ella no regresara a Ucrania, escribiendo que hacerla llorar había funcionado. Tisch respondió, buen informe. Comentario divertido sobre el llanto. Esa respuesta, comentario divertido sobre el llanto, fue la frase que dejó a la gente atónita cuando salieron los archivos. Una mujer supuestamente angustiada durante o después de un encuentro, y la reacción de Tisch fue considerar divertida la mención de que ella lloraba, con 3 signos de exclamación. Los correos electrónicos también mostraron intercambios sociales vinculados directamente con los Giants. Tisch ofreció a Epstein 2 entradas para su suite en un partido y lo invitó a asistir a otros encuentros durante la temporada. Epstein, a su vez, invitó a Tisch a visitarlo en su isla privada en el Caribe. Aunque los correos electrónicos no indican si Tisch aceptó, el informe de investigación de The Athletic enfatizó la naturaleza transaccional de la relación. Epstein actuó como intermediario para Tisch con al menos 4 mujeres. En los meses posteriores a su reunión inicial, hubo una discusión mínima sobre filantropía, inversiones, películas u otros temas comunes en los intercambios de Epstein con otras élites. El nombre de Tisch aparece al menos 440 veces en los documentos publicados. Tisch pidió a Epstein que lo conectara con mujeres en correos electrónicos de 2013, años después de que Epstein se declarara culpable de solicitar prostitución de una menor y antes de su posterior arresto por acusaciones de que él y su asociada Ghislaine Maxwell abusaron sexualmente de mujeres y niñas. Esa cronología es lo que hace que toda la situación sea tan perjudicial. Esto no ocurrió antes de que el mundo supiera quién era Jeffrey Epstein. Para 2013, Epstein ya se había declarado culpable de un delito sexual que involucraba a una menor, y Steve Tesh, copropietario de una franquicia de la NFL,
Uno de los ejecutivos más visibles del deporte profesional estadounidense seguía intercambiando correos electrónicos con él sobre la organización de presentaciones con mujeres. Cuando los archivos se publicaron el 30 de enero de 2026, Steve Tesh no guardó silencio. Emitió un comunicado esa misma noche a través de la organización de los Giants. Tuvimos una breve relación en la que intercambiamos correos electrónicos sobre mujeres adultas y además hablamos de películas, filantropía e inversiones. No acepté ninguna de sus invitaciones y nunca fui a su isla. Como todos sabemos ahora, era una persona terrible y alguien con quien lamento profundamente haberme relacionado. Tish dijo, hay 4 palabras que destacan en esa declaración. Una breve relación. El nombre de Tish aparece al menos 440 veces en los documentos publicados. 440 veces, meses de correos electrónicos, informes de seguimiento, mujeres organizadas, descritas, discutidas, la invitación a una suite de los Giants. Los críticos se apresuraron a señalar que 440 menciones no es lo que la mayoría de la gente llamaría breve. Tish describió la relación como breve, limitada a correos electrónicos sobre mujeres adultas, junto con temas como películas, filantropía e inversiones. Expresó un profundo arrepentimiento, calificó a Epstein como una persona terrible y afirmó que nunca visitó la isla de Epstein ni aceptó otras invitaciones. 3 días después de que se publicaran los archivos, en febrero de 2026, la conferencia de prensa anual de la semana del Super Bowl de la NFL puso al comisionado Roger Goodell directamente frente a los periodistas y las preguntas sobre Tish eran inevitables. La NFL declaró que investigaría a Steve Tesh y su relación con Jeffrey Epstein. Por supuesto, examinaremos todos los hechos, dijo el comisionado Roger Goodell. Analizaremos el contexto de esos e intentaremos entenderlo. Veremos cómo encaja eso dentro de la política de conducta personal de la liga. Creo que iremos paso a paso. Primero obtengamos los hechos. Una pregunta de seguimiento planteó si la NFL investigaría la participación de Tish en los archivos y si Goodell estaba preocupado por que aparecieran más figuras de la NFL. Seguiremos cualquier hecho que surja, dijo, y determinaremos si abrimos una investigación basándonos en esos hechos. Goodell rechazó las críticas sobre el ritmo de las preguntas. Puede que se estén adelantando en la segunda parte. Vamos a examinar todos los hechos. Vamos a analizar el contexto de eso e intentar entenderlo. Veremos cómo encaja dentro de la política de conducta personal de la NFL. Pero primero obtengamos los hechos. La respuesta fue mesurada, deliberada. Goodell no se comprometía a una investigación, ni se comprometía a imponer sanciones. Estaba ganando tiempo, y el mundo deportivo lo notó. La publicación largamente retrasada de los documentos de Epstein por parte de la administración Trump se había convertido en una de las mayores historias del momento y, además, la propia NFL se había visto arrastrada al asunto. La liga estaba en plena semana del Super Bowl, el mayor evento del calendario deportivo estadounidense, y uno de los copropietarios de una de sus franquicias era objeto de preguntas relacionadas con la red de un delincuente sexual condenado. El contraste era evidente y la credibilidad de la NFL estaba en juego. Este último informe sobre la familia Tish llegó después de las especulaciones de algunos, como el comentarista de negocios deportivos y ex ejecutivo de las grandes ligas de béisbol David Samson, de que la NFL podría querer negociar algún escenario en el que Tish se apartara de las funciones públicas relacionadas con los Giants en lugar de lanzar una investigación sobre los vínculos de Tish con Epstein que pudiera perjudicar la imagen de la liga. Esa especulación resultaría profética porque, 6 semanas después de que Goodell dijera, primero obtengamos los hechos, llegó el memorando. Para comprender lo que realmente significaba el memorando de transferencia del 11 de marzo, ayuda a entender cómo había estado estructurada durante décadas la propiedad de los Giants y que cambió realmente, si es que cambió algo, cuando la familia Tish firmó esos documentos.
Tisch había estado involucrado con los New York Giants desde que su padre, Preston Robert Tisch, compró el 50% de la franquicia en 1991 y fue nombrado vicepresidente ejecutivo tras la muerte de su padre, según una biografía en la página web del equipo. Los tres hermanos mayores Tisch heredaron su participación en la franquicia de sus padres. Preston Tisch compró una participación del 50% de la propiedad a Tim Morrow, sobrino del fallecido Wellington Morrow. Cuando Preston Tisch falleció en 2005, su viuda, Joan Hammond Tisch, heredó su participación. Posteriormente, esta pasó a los tres hijos de la pareja tras el fallecimiento de John Tisch en 2017, con Steed asumiendo el cargo de vicepresidente ejecutivo, presidente y presidente de la junta directiva del equipo. Jonathan como tesorero y miembro de la junta, y Laurie como directora de la junta. Steve Tisch es la única persona con un Oscar y un anillo de Super Bowl, al haber ganado el premio a la mejor película por Forrest Gump en 1994 y recibido 2 anillos de Super Bowl como presidente de los Giants por los Super Bowls XLI y XLVI. Esa es la biografía de alguien profundamente integrado en la identidad de los Giants. Alguien que había estado allí para los momentos más importantes de la franquicia. Y ahora todo eso se estaba deshaciendo silenciosamente mediante un documento de fideicomiso. El año anterior, la familia Tisch, así como la familia Mara, dejando tanto a los Mara como a los Tisch cada uno con una participación de control del 45% en el club. La cifra del 23,1% en la transferencia de marzo de 2026 era la cantidad restante de la participación de propiedad que Steve, Jonathan y Laurie mantenían directamente en el club. Los tres hermanos han estado transfiriendo gradualmente la propiedad a sus respectivos hijos desde 2023 y 2024, según el memorando. Así que el proceso había estado en marcha durante años. Eso es un hecho, y produjo la línea, los vendedores ya no poseerán ningún interés en el club. Llegó 6 semanas después de que el nombre de Steve Tisch apareciera 440 veces en documentos federales relacionados con Epstein. El momento no es algo que pase desapercibido entre la próxima generación de posibles herederos. Caroline Tisch Blodgett tiene uno de los currículos más extensos en negocios deportivos y ejerce como gobernadora y propietaria principal de Gotham FC en la National Women's Soccer League. Antes de lanzar su plataforma de inversión, construyó una carrera en marketing y liderazgo de marca, incluyendo el cargo de directora global de marketing en Peloton. También actúa como asesora estratégica del grupo propietario Tisch en los Giants, ayudando a respaldar los intereses empresariales de la familia vinculados a la franquicia. Emily Tisch Sussman representa a otro miembro de la siguiente generación involucrado en la propiedad deportiva. También forma parte del grupo propietario de Gotham FC junto con su madre, Lori Tisch, y su hermana, Caroline. Sussman ha desarrollado su carrera profesional principalmente en estrategia política, comentarios en medios y asuntos públicos. La siguiente generación de la familia Tisch, según todos los indicios, tiene más credenciales públicas y está mejor posicionada estratégicamente que la imagen que acababa de verse dañada por los archivos. Transferirles la propiedad no era solo una transacción legal. Era un reinicio reputacional. O al menos esa era la esperanza. Front Office Sports informó que los hermanos Tisch esperaban conservar sus funciones ejecutivas. Steve seguía siendo vicepresidente ejecutivo y presidente de la junta directiva, Laurie, directora de la junta, y Jonathan, tesorero y director de la junta, según el sitio web de los Giants. Transfirieron la participación accionaria. No abandonaron el edificio. El 31 de marzo de 2026, Roger Goodell volvió a comparecer ante los periodistas. El comité financiero de la NFL tenía en sus manos la solicitud de transferencia, y la pregunta que había estado circulando durante 2 meses ya era imposible de evitar. ¿Encontró la NFL algo que justificara tomar medidas? Los periodistas preguntaron a Goodell si había alguna actualización sobre la situación y, específicamente, si la liga había encontrado motivos para actuar bajo la política de conducta personal. No la ha habido, respondió Goodell.
Como dijimos, vamos a seguir los hechos. Hemos estado haciendo eso. Goodell añadió, la familia Tisch también hizo algunos cambios familiares. Steve, John y Laurie realizaron algunas transacciones como parte de su planificación patrimonial y ya no son propietarios, pero no hemos encontrado nada que constituya una infracción en esta etapa. Sin infracción, sin sanción. Ningún resultado de investigación que produjera consecuencias. La transferencia de propiedad siguió adelante. La ANFAO cerró el capítulo, al menos oficialmente. Desde la perspectiva de la Liga, la transferencia por parte de Tisch de su participación de propiedad aparentemente puso fin a la cuestión de si sus vínculos con Jeffrey Epstein requerían alguna acción. Pero Tisch siguió vinculado al equipo. La pregunta pasó a ser, ¿qué tan diferentes eran realmente las cosas ahora para Tisch? Hizo con la participación accionaria lo que habría hecho su patrimonio. Pasó a sus hijos, y él seguía haciendo lo que habría estado haciendo si no hubiera acelerado la transferencia de su participación de propiedad. La reacción desde dentro de la liga fue contundente. Una fuente de alto nivel de otro equipo declaró a Pro Football Talk a finales de febrero, Steve tiene que irse. Esperaban que la transferencia pusiera fin al problema. Quizás lo habría hecho si Tisch no hubiera estado en la sala del draft ese fin de semana. O si, como mínimo, se hubiera mantenido fuera del alcance de la cámara que se había instalado allí. Tal como están las cosas, en realidad nada ha cambiado. Esa imagen, Tisch en la sala del draft, visible en cámara, aplaudiendo mientras llegaban las elecciones, se convirtió en una historia por sí sola. No va a pasar nada a menos que la propiedad sienta una presión interna o externa suficiente para actuar. Sigue habiendo más que suficientes pruebas para justificar una investigación completa sobre su relación con Epstein y los vínculos que ésta generó. Con Steve Tisch cediendo su participación en el equipo, la liga tiene una forma sencilla de justificar la inacción. Esa es la tensión central en la que se enmarca toda esta historia. La política de conducta personal de la NFL se aplica a jugadores, entrenadores, personal y propietarios. Jugadores han sido suspendidos, multados y apartados por una variedad de infracciones. El estándar que se aplica en la cima de la estructura de propiedad, cuando una de las propias franquicias de la liga está implicada, es una cuestión que la respuesta de la NFL en este caso pone directamente sobre la mesa. El propio DOJ señaló que la inclusión de una persona en los documentos de Epstein no indica, por sí sola, una conducta delictiva. Esa es la realidad legal. Tisch no ha sido acusado ni imputado por ningún delito relacionado con Epstein. Esos son hechos importantes. Pero los correos electrónicos en sí, el informe agradable, el comentario extraño sobre llorar, los meses de intercambio con un hombre que ya se había declarado culpable de un delito sexual que involucraba a una menor. Esos detalles no están en disputa. Forman parte del registro público. Y para los aficionados de los Giants, para los aficionados de la NFL, y para cualquiera que observe cómo una liga con una política de conducta personal maneja una situación como esta, el resultado plantea una pregunta que un documento de fideicomiso transferido no responde por completo. Los Giants siguen teniendo una conexión con Steve Tisch. La liga no encontró ninguna infracción y el hombre cuyo nombre aparece 440 veces en los archivos federales de Epstein estaba en la sala del draft, visible, presente, involucrado, mientras la franquicia seguía adelante. Si ese resultado refleja todo el peso de lo que revelaron esos archivos es la pregunta que se cierne sobre esta historia. Y es una pregunta que la NFL, según su propia versión, ha decidido que no necesita responder.